Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición del resucitado podcast del Chilaquiler 2 de 3 caídas. Bueno, pues esperemos que pues ya el podcast ya lo revivamos ahora sí ya de una manera, ¿cómo decirlo? Más frecuente, ¿no? Más, pues ya no lo dejemos morir porque el año pasado pues lo estuvimos así como que haciendo y todo eso, duró unos 3 meses. El último que subí de hecho fue el de TLC, ya imagínense. Bueno, luego este año empecé con el Twitch, ¿no? En transmisiones en vivo, todo eso. Y pues dejé el podcast totalmente de lado. Entonces ahora lo he resucitado, ¿no? ¿Cómo va a ser? Bueno, pretendo subir el podcast los días miércoles a YouTube. Y bueno, el horario, por así decirlo, sería los lunes, todo en Twitch, menos el podcast. Ahora sí va a quedar. Los lunes después de Raw va a ser el post-show del mismo, el cual lo hago junto con Iván Rosas y Hey Conniff. Después de Raw discutimos precisamente el show. Martes y jueves en Twitch el Chilaquiler Late Night Show, en donde discutimos pues noticias variadas de lucha libre, el wrestling, ¿no? WWE, GW, Impact, etcétera, incluso la lucha mexicana, lo que sea. También no sé, a veces de vez en cuando jugar el Fire Pro Wrestling, etcétera, etcétera, y mucho etcétera. Y bueno, ahí también hacemos las tier lists y todo eso. Los miércoles sería el podcast, lo subiría a YouTube. Y, bueno, lo del martes y jueves es como eso de las 6 de la tarde en Twitch. Y los viernes el post-show de SmackDown. Igual con Hey Conniff y con Iván Rosas. En caso de pay-per-view, lo haríamos el domingo. Igual con ellos. En caso de pay-per-view de WWE, el que sigue es WrestleMania. Y pues creo que ya. Y a menos de que por alguna razón hay alguna transmisión extraordinaria, por así decirlo, como el lunes pasado, que lo hice hablar de Fastlane, que lo hice más temprano, bueno, les avisaría en Twitter. Y bueno, el podcast lo dedicaría para hablar de temas así como que más generales, cosas así, de la historia de wrestling. Y bueno, hoy vamos a empezar con uno. La semana pasada regresé a WWE Network, ¿no? Nada más pagué un mes para ver WrestleMania y me puse a ver un show del 2006 de ECW, ¿no? De la Extreme Championship Wrestling. El show había empezado muy bien, o sea, lo que sea de cada quien estaba bien el show al principio. Empezó con una lucha en parejas, Tommy Dreamer y el Sandman. No recuerdo quiénes habían sido los oponentes, pero había sido una Extreme Rules. También hubo una lucha, bueno, CM Punk contra Justin Credible. De hecho fue el show donde CM Punk debutó en el ring, donde debutó en acción. Y bueno, la cosa es que el main event, bastante random, Batista contra el Big Show por el campeonato de ECW. La gente súper hostil con ellos, abucheando. Fue terrible. Entonces dije, ok, vamos a traer de vuelta el podcast y vamos a hablar de la ECW, un poco de su historia y pues básicamente eso, ¿no? La historia de la Extreme Championship Wrestling. La nacimiento, muerte, resurrección y entierro de ECW. Bueno, esta empresa originalmente estaba afiliada a la NWA o la National Wrestling Alliance y no era Extreme Championship Wrestling, era Eastern Championship Wrestling. Entonces, pues no tenía absolutamente nada que ver con la ECW que conocemos todos, ¿no? La de los 90s. Y de repente el dueño de esta empresa, que era Todd Gordon,
deja fuera al booker principal, Eddie Gilbert, y eligen a nuestro queridísimo amigo Paul Heyman, sí, el gordito que sale con Brock Lesnar, que lo presenta, que habla chistoso y que ahorita pues está acompañando a Roman Reigns. Este tipo le dio un giro brutal a esta empresa porque lo enfocó a un público más adulto. No era como en WWE o WCW. Los personajes eran más serios, lo que se le conoce también como políticamente incorrectos, y las luchas las empezó a enfocar al estilo hardcore. En el 94 se deslinda de la NWA y el campeón el campeonato, deja de ser el campeonato de NWA ECW, porque tenían los dos nombres juntos, a pasarse a nada más ser campeonato mundial de ECW. Paul Heyman pues buscó expandir, por así decirlo, su empresa, la ECW, nada más que ahora era Extreme Championship Wrestling, y pues estaba tratando de expandirla. Tenía un estilo hardcore ya prácticamente toda su existencia. Hombre, todos conocemos las reglas hardcore, ¿no? Hay descalificación, se pegan con todo, sangre por aquí, sangre por allá. Y entonces pues empezó a recibir mucho apoyo. Empezó a hacerse de una fanbase bastante fiel, bastante fuerte. De hecho, sus fans también eran muy agresivos. Era muy diferente el ambiente de ECW al que había en WCW y en WWE. Entonces, el primer pay-per-view de esta empresa, de la Extreme Championship Wrestling, fue Barely Legal. Luego obtuvo un contrato, por así decirlo, con una televisora llamada TNN, la cual pues le dio pues chance, ¿no? Le dio oportunidad de mostrar su show. De hecho me parece que había dos shows de ECW, que era ECW Hardcore TV y otro que era ECW on TNN. Ajá. Y de hecho los shows de Hardcore TV los podemos encontrar en WWE Network, ¿no? De hecho los tienen clasificados como para adultos y te muestran una advertencia antes de ponerlos, porque estuve viendo algunos shows y sí, te muestran una advertencia. Esta empresa, durante los 90, porque todos recordamos la guerra de los lunes, ¿no? Para los que no sepan mucho de esto, vamos así súper rapidísimo. WCW, ¿no? De Ted Turner, en el 95, bueno, la empresa ya existía, pero en el 95 crea un programa junto a Eric Bischoff llamado WCW Monday Night Nitro, que le competía directamente a Raw de WWE de Vince McMahon. Durante todo este tiempo se le conoció como la guerra de los lunes por la noche. Batalla para ver quién ganaba los ratings en el prime time de los lunes, o el horario principal, ¿no? Como le quieran llamar. Y en esta época, pues, básicamente pasó eso, una guerra. Se robaban talentos, referencias y promos contra las otras empresas, etcétera. Pero pues por el otro lado estaba la ECW, que en los 90 se destacó por ofrecer un producto muy diferente, una alternativa a las otras dos empresas que ofrecían Ted Turner con Eric Bischoff y a lo que ofrecía Vince McMahon con su empresa, con WWE. ECW era enteramente lucha hardcore. Por lo general, bueno, sus shows no eran en arenas muy grandes. Si ves un show de esta empresa, de la ECW, ves que son pequeños gimnasios o arenas muy muy pequeñas, pero su fanbase muy fiel y muy entregada al show. El contenido, como yo dije, era bastante pues más adulto, ¿no? Pues sí, los promos eran muy subidos de tono, las luchas, bueno, prácticamente todas las luchas donde hubiera reglas extremas había sangre. Y pues de aquí se destacaron muchísimos luchadores de un gran renombre como Tommy Dreamer, el Sandman, Raven,
Rob Van Dam, porque sí, Rob Van Dam fue una de las grandes estrellas de ECW, Sabu, Terry Funk, Chris Jericho incluso tuvo un paso por ahí en ECW, Rey Mysterio, Psicosis. Y es que algo que tenía la ECW es que aparte del hardcore, mezclaba también mucha lucha libre mexicana, ¿no? Ya saben, saltos, vuelos, todo eso, todo lo de la lucha mexicana lo empezó a introducir. De hecho hay una lucha muy buena entre Rey Mysterio y Psicosis, ¿no? Es bastante buena esa lucha. Bueno, la cosa es que ECW nos entregó muchos momentos pues muy buenos con sus luchas hardcore. De hecho los Dudley Boys salieron de aquí. Hay una escena también donde el público empieza a aventar sillas como locos. No recuerdo muy bien el contexto del mismo, pero empiezan a aventar como locos sillas hacia el cuadrilátero hasta llenarlo de las mismas. De hecho, no recuerdo si es Paul Heyman o alguien más el que les dice: por favor deténganse, ya no avienten más sillas al ring. Pero pues el público no les hace caso. Una lucha muy recordada en ECW es una entre Terry Funk y Sabu, en donde, bueno, fue una lucha donde las cuerdas fueron sustituidas por alambre de púas y se dieron con todo. De hecho me parece que Sabu se rasgó un brazo o algo así, tuvo una lesión muy seria, pero aún así continuó en el combate. Hay un segmento en donde me parece que al Sandman lo crucifican o algo así, muy polémico por cierto. Entonces pues imagínense el nivel de contenido que tenía ECW para haber hecho en vivo, en un show en vivo, algo así como una crucifixión hacia el Sandman. Entonces imagínense el impacto que tenía. La cosa es que ECW en el año 2001, nuestro gordito buena onda Paul Heyman la declara en quiebra y fue comprada pues por el tío Vince McMahon, igual que WCW. Y bueno, aquí todos recordamos la famosa rivalidad o la historia, ¿no? La storyline de la invasión WWE contra la WWE contra la alianza, ¿no? Que le decían que era WCW WCW e ECW. Durante esta época, bueno, todos sabemos, estas dos empresas invadieron la WWE, invadían Raw, tuvimos un pay-per-view llamado Invasion, tuvimos un pay-per-view llamado Vengeance, donde se unificaron los campeonatos, los campeonatos mundiales. En Survivor Series o SummerSlam, no recuerdo, del 2001 se unificaron varios títulos y bueno, básicamente para 2002 ya se había acabado esa rivalidad. Sin embargo, muchos de los luchadores de ECW y igual que los de WCW se quedaron en WWE, tales como Rob Van Dam, Tommy Dreamer, Tajiri, los Dudley Boys que ya habían firmado desde antes. Incluso, es que Chris Benoit era ya más de WCW, pero también tuvo un paso por la empresa extrema. Incluso Justin Credible también firmó, se quedó en WWE. Entonces, pues, teníamos luchadores extremos, vamos a llamarlos así, en WWE, se adaptaron al producto, ¿no? Al nuevo producto, y todo era felicidad. Pero en 2005 pasa algo. Recuerdo haberlo visto en un Raw en donde estaban, si no mal recuerdo, Tajiri y Chris Benoit en una lucha con reglas extremas, ¿no? Una Extreme Rules, y Eric Bischoff detiene el combate y dice que iba a haber un pay-per-view dedicado a eso, y nace un evento llamado ECW One Night Stand. Este evento tuvo lugar en el 2005 y fue exclusivo para ex luchadores de la empresa extrema. El evento estuvo bueno y fue muy bien recibido tanto por la audiencia como por la crítica especializada. Y con esto nos trajeron un segundo evento en 2006, solo que en este año, en una entrega me parece que de Raw,
hubo un programa especial llamado WWE contra ECW. En este programa, bueno, los luchadores extremos se enfrentaban a los luchadores de Raw y de SmackDown. Me parece que fue hecho días antes, como una semana antes del segundo One Night Stand. En este pay-per-view la temática cambió, ya no era evento para ex luchadores de ECW, sino para luchadores, o mejor dicho, para la rivalidad de WWE contra ECW. El evento también fue muy bueno, todas las luchas fueron de este estilo. Aquí se recuerda mucho la lucha de Kurt Angle contra Randy Orton, un squash que le hizo Taz me parece que fue a Jerry Lawler. También es muy recordada la lucha entre Sabu y Rey Mysterio, que terminó sin resultado. Y para mí una de las mejores luchas que hubo en ese evento fue la de Mick Foley y Edge contra Tommy Dreamer y Terry Funk, que fue con reglas extremas, pero fue al mismísimo estilo de la antigua ECW. Alambre de púas, mesas, sillas, Terry Funk creo que llegó con un palo encendido en llamas. Hubo de todo ahí. Sangre por aquí, sangre por allá. Edge y Mick Foley se habían llevado la victoria. Y bueno, la verdad es que todos decíamos, ok, esto es la ECW. Aquí no hay reglas, ¿no? El mismo nombre lo dice, es extremo. El main event, John Cena contra Rob Van Dam. Aquí me encantó porque John Cena era el babyface en 2006 y el mundo entero lo abucheó. Incluso recuerdo una escena en donde avienta su playera y un tipo se la escupe, se la regresa al ring. Rob Van Dam lo venció con ayuda de Edge y ayuda de Paul Heyman. Y Rob Van Dam ganó su único campeonato de WWE y revivió el título de ECW. Él fue el primer campeón de la nueva ECW, que ahora venía como WWE ECW. Aquí todos decíamos, ok, el programa se iba a transmitir por el canal Sci-Fi. Aquí en México nunca lo vi. Supuestamente era el regreso de la marca extrema, porque ahora era la tercera marca de la WWE, perdón. Y bueno, en ese entonces pues había pay-per-views exclusivos de Raw y de SmackDown, y había un evento hasta el mes de diciembre para ECW que se llamaba December to Dismember, pero antes en SummerSlam ya había tenido participación en la ECW. Lo que todos creíamos era que ECW, esta nueva marca, o este regreso de la marca, iba a tener el estilo extremo que tenía antes. Tal vez no tan subido de tono, pero sí iba a mantener pues el estilo hardcore. Pero bueno, pues los primeros shows, sí, digo, no todas las luchas eran extremas, pero sí algunas. Si te presentaban 4 luchas, al menos 2 tenían algún tipo de estipulación o mínimo no tenían descalificación. Lo que pasó fue que de repente, y aquí es lo que yo digo que Vince McMahon únicamente trajo la marca de vuelta para enterrarla, es que empezaron a introducir luchadores de Raw o de SmackDown, como lo dije antes. En un show, pues sí, habíamos tenido las leyendas de ECW como Tommy Dreamer, como el Sandman, pero de repente el main event era el Big Show, que pues fue transferido a la ECW, pero pues él no tenía nada que ver con ECW y era el campeón de hecho. Y también a Batista, que en ese entonces creo que estaba en SmackDown. Entonces empiezan a introducir estos luchadores. Si bien se apoyó al principio a algunos luchadores nuevos, de hecho CM Punk es conocido como ser la cara de la nueva ECW, empezaron a introducir luchadores que no tenían absolutamente nada que ver con la empresa extrema. De repente veías a Kurt Angle, que supuestamente había sido firmado por ECW. La cosa es que para el pay-per-view de ese año, el de December to Dismember, prácticamente la marca pues carecía de todo lo que lo había hecho grande. Hubo un evento, bueno, el main event fue la lucha de
la Extreme Elimination Chamber, que fue terrible, ha sido una de las peores cámaras de la eliminación en la historia de la estipulación. Un amigo y yo creíamos que la jaula entera iba a ser de alambre de púas o las cuerdas tendrían alambre de púas, y no. O sea, realmente no fue nada de eso. Las luchas tenían descalificación, incluso los Hardy Boys. Incluso, es más, el primer combate fueron los Hardy Boys contra Johnny Nitro y Joey Mercury, que no eran de la ECW. O sea, desde ahí empezábamos mal. El evento fue muy mal recibido. Me parece que después de ese evento fue despedido Paul Heyman. Entonces, pues aquí dio un giro la ECW. Empezó a caer, empezó a entrar en decadencia y fue terrible. Básicamente, aquí tengo rápido. Imagínense, había como decía, muchos combates que no tenían absolutamente nada que ver con la ECW. Entonces decías, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, estaba viendo algo, pero no. La cosa es que para 2007 lo extremo de ECW había desaparecido. Lo único que tenía de extremo era el nombre. No había luchas con estipulaciones. En los pay-per-views ECW, bueno, después de WrestleMania 23, todos los pay-per-views de WWE ya eran mezclados. Ya estaban las tres marcas, pero ECW apenas si contaba con un solo combate. Por lo general era de los primeros, sin estipulaciones, y eran muy cortas las luchas, menos de 10 minutos, y se terminaba el combate. Luchadores empezaron a llegar de Raw y de SmackDown. ECW, en pocas palabras, se convirtió en el lugar donde los luchadores que no eran utilizados por Raw y SmackDown iban a dar. De hecho, en ese año es cuando está la recordada rivalidad de Chavo Guerrero con CM Punk. Y bueno, empezaron a llegar luchadores como Johnny Nitro, y bueno, todos los que no querían en Raw y en SmackDown iban a dar ahí. Y pues poco a poco la marca fue cayendo, fue muriendo. Imagínense, Vince McMahon llegó a ser campeón de ECW. Tuvo una rivalidad terrible con Bobby Lashley, en donde también Umaga estaba metido ahí. Entonces ECW se convirtió básicamente en el hogar de mucho jobber, en el hogar de los luchadores que no eran requeridos por Raw y SmackDown. Luego, a finales del 2007 y pues posteriormente, ECW empezaría a hacer algunas apariciones en shows de SmackDown o luchas de SmackDown en pay-per-views, así como en sus house shows. De hecho, aquí en México recuerdo que, no me acuerdo si fue en 2007 o 2008, hubo un house show de SmackDown, pero todo era SmackDown e ECW Tour. Y así eran todos, los tours de SmackDown. Si tú querías ver en tu país, en tu ciudad, a ECW, tenías que asistir sí o sí a un house show de SmackDown para ver una o dos luchas únicamente de la marca Extrema. Y como ya dije, de Extrema no tenía absolutamente nada más que el nombre. En 2008, bueno, empezó a caer todavía más en cosas como la Royal Rumble. Si de los 30 había, no sé, podía haber 15 luchadores de Raw, no sé, 10 de SmackDown y 5 de ECW, 8 de ECW, no sé, o sea, ECW siempre era la marca que menos luchadores tenía. Y de hecho jamás ganó a alguien de esa marca. La cosa es que incluso en eventos como One Night Stand en 2008 o el cambio de nombre que tuvo en 2009, que era Extreme Rules, ECW no tenía luchas con estipulaciones. A lo mucho que llegaba era una Fatal 4-Way o algo por el estilo. Incluso, ¿cómo se llamaba esta lucha? Que era por tiempo, la Scramble Match o algo así. Y era lo más que tenía de estipulaciones. Ni siquiera en WrestleMania tenían luchas con estipulación. En luchas del dinero en el banco lo mismo, había uno o dos luchadores representando a la ECW.
Básicamente WWE fue haciendo a un lado, fue enterrando esta empresa, o bueno, esta marca. Entonces, incluso las Elimination Chamber de SmackDown en 2009, no sé si en 2008 también, pero en 2009 integraron creo que 1 o 2 luchadores de ECW en la Elimination Chamber de SmackDown, que era para buscar un retador para el campeón que estaba en SmackDown, creo que era el campeonato mundial, para WrestleMania. Entonces, básicamente, ECW era para rellenar cosas. Y bueno, el 2010 llegó y desaparece de manera definitiva ECW. De hecho, el último programa fue realmente triste, y no me refiero a triste porque sea emotivo, porque digas, oh no, se ha ido la ECW, ¿qué voy a hacer con ella? No, fue triste porque fue terrible. O sea, el último programa de ECW fue horrible, así con esa palabra y súper remarcada, horrible. Fue un programa feo, aburrido, fue de lo peor. Y bueno, la fecha en que se acabó fue el 23 de febrero del 2010. Me parece que fue después de Elimination Chamber, del primer Elimination Chamber como pay-per-view. Y dio paso a la creación de NXT, bueno, la primera versión de NXT, que era como una especie de reality show o algo así. Pero eso hablamos después. Y bueno, pues básicamente esa fue la historia de ECW. Una lucha terrible, perdón, una empresa que empezó con todo, que empezó muy fuerte, con un excelente concepto, que era la lucha hardcore en una época donde el wrestling era más, ¿cómo decirlo?, más técnico. Sí, ok, era actitud, y Nitro pues tenía también lo suyo. Pero ECW hizo lo que ellos no hacían cosas políticamente incorrectas, los personajes eran muy diferentes, y bueno, era realmente otro mundo. Incluso su público muy diferente, como la dije, muy hostil. Era un mundo extremo, así de simple. Y bueno, pues la empresa desapareció. Ahorita Paul Heyman, bueno, lo estamos viendo acompañando en estos momentos a Roman Reigns, en algún punto a Brock Lesnar, a CM Punk y otros más. Luchadores o ex luchadores de ECW, la mayoría fueron de la empresa. Tommy Dreamer, bueno, está en Impact. Rob Van Dam anda por ahí. Tajiri y los demás, bueno, se dedican a otras cosas, bueno, siguen luchando en otras empresas. Y básicamente en WWE creo que ya no queda absolutamente nadie de ECW. Es más, ni siquiera CM Punk, que fue la cara de la nueva ECW, pues ya tampoco está en la empresa. Sin duda alguna, una historia muy triste de una empresa que llegó con todas las intenciones de revolucionar la lucha, que tuvo que pasar por muchas dificultades y que al final fue enterrada por la máxima empresa de wrestling actualmente, la WWE. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, vamos a decirlo así, o la edición de hoy, del podcast de 2 de 3 caídas. Si les gustó, denle like, compártanlo. Como les decía, el podcast va a ser por ahora exclusivo de YouTube los días miércoles. Y bueno, pues espero les haya gustado. Soy el Chila Killer y nos vemos hasta la próxima. Bye.